Ahí estamos. Bueno, buenas noches. Les decía, bienvenidos para los que estamos conectados y ahora pues también a los que les damos la bienvenida a los que nos ven por el canal de YouTube. Es el canal de Doctrina Bíblica, ahí la pueden buscar en YouTube. Ya hemos tenido varios visitantes en las prédicas y en las enseñanzas, entonces ha sido emocionante a saber hasta dónde el Señor sabe hasta dónde va a llegar su palabra. Vamos a comenzar con el tema. Les voy a compartir la pantalla, también la palabra. Déjenme saber si ven la pantalla. ¿Sí la miran? Sí. Aquí estamos. Bueno. Se recuerdan que hemos estado estudiando sobre este tema, y es habitar y morar en Dios. Vamos a estudiar, o hemos estado estudiando nuestra morada eterna, y también vamos a estudiar nuestra habitación terrenal. Iniciamos haciendo mejor dicho, utilizando este verso como base, el Salmo 15:1, es un salmo de David, y dice el salmo haciendo dos preguntas. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién residirá o morará en tu santo monte? O en otras versiones dice monte santo. Y ahí pues ahí analizamos varias palabras. Son dos preguntas. Y hoy, si Dios lo permite, vamos a responder estas preguntas, y no solo estas preguntas. Vamos a encontrar en la Biblia, en otros pasajes, más preguntas sobre el sentido es este. ¿Quién habitará o quién residirá? ¿Quién es el que podrá estar ahí? Y hoy vamos a contestar no solo estas dos preguntas con este pasaje, sino que hay otras preguntas que vamos a contestar, como les estaba diciendo. Entonces, la semana pasada, si ustedes se recuerdan, estudiábamos dónde mora o dónde habita Dios. Y básicamente compartimos estos versículos. Yo se los voy a enviar al final del estudio cuando terminemos de tocar este tema. Pero en resumidas cuentas, determinamos 4 lugares donde habita o mora Dios. En las alturas. Primero dice en los cielos, y ahí insertamos trono. Luego en las alturas también habita o mora en el monte de Sión, y Sión es Jerusalén, la ciudad o la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Estos son los lugares en las alturas, si lo queremos ver así. Después vimos también que Dios busca un lugar donde morar en la tierra. Y Jehová dice así en Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Y aquí vamos a detenernos un ratito más adelante en esta parte del trono. Hoy vamos a ver un poco de este trono. Entonces el Señor dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Aquí ya vemos el otro lugar o el otro ámbito donde habita, que es la tierra. Pero aquí vuelve a hacer otra pregunta y dice: ¿dónde está la casa que me haréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Vuelve a hacer otra pregunta. Y aquí hay dos ámbitos: la casa que debemos o alguien debe de edificar, y un lugar de su reposo, un lugar de descanso. Y estudiábamos esta palabra. Reposo es menujá, que es descanso, pero también quiere decir matrimonio, ¿verdad? ¿Se recuerdan que esta palabra casa también la estudiábamos y decíamos casa también quiere decir familia y también quiere decir prisión? Entonces tenemos que analizar estas palabras para poder saber cómo está nuestra casa, no solo la casa del Señor, sino también nuestra propia casa, y para allá vamos. Luego le veíamos lo que Salomón decía en 2 Crónicas 2:6. Decía: ¿mas quién será tan poderoso que le edifique casa? Esta es una pregunta muy importante. Entonces aquí tenemos que también responderla, y la vamos a tratar de responder hoy, hermanos. ¿Quién será tan poderoso que le edifique casa? Y como leemos después, él mismo sabía, los cielos y los cielos de los cielos no le pueden contener. Entonces, aquí vuelve a hacer otra pregunta: ¿quién pues soy yo que le edifique casa?
y aquí él contesta de alguna forma con otra pregunta, sino para quemar perfumes delante de él. Este versículo va a ser tal vez la base de nuestro estudio de hoy, porque aquí hace preguntas muy importantes Salomón. Primero, ¿quién será tan poderoso que le edifique casa? Y sabiendo Salomón que Dios tiene un tamaño inmesurable, no se puede medir, no se puede entender, porque dice los cielos, y los cielos de los cielos no le pueden contener. Pero Dios también vimos antes cómo el Señor se reduce y se va reduciendo para primero habitar en esos cielos, luego habitar en un trono, habitar en las alturas, y luego dice, habito en la tierra, o mejor dicho, habito en un monte, en la ciudad santa, en el monte de Sión, y luego se reduce aún más diciendo, yo habito en la tierra, y después hablamos acá, la semana pasada, y cuando él dice también, voy a habitar no solo en la tierra, sino que voy a habitar en medio de ellos, de mi pueblo. En Éxodo 25:8 dice, y que me hagan un santuario para que yo habite, Shacán, en medio de ellos o entre ellos. Después estudiamos la palabra Emmanuel. ¿Se acuerdan que decía Isaías 7:14? Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso quiere decir Dios con nosotros. Entonces vemos cómo Dios decide habitar no solo en las alturas, sino que se reduce de tal manera que quiere habitar en medio nuestro. Y así pues seguimos estudiando y llegamos a Juan 14. Este pasaje el capítulo lo vamos a leer hoy porque vamos a meter otro elemento ahí. Y leímos a partir del versículo 10 cómo el Señor no solo mora en la tierra, sino no solo mora entre nosotros, sino que ahora dice, va a morar por medio del Espíritu con nosotros y en nosotros. O sea, ya no es alrededor nuestro, sino que en nosotros. Entonces el Señor hace una morada en nosotros. Ese es otro ámbito. Y hablábamos que esto era inmensamente incomprensible, no se puede entender y no podemos tener una dimensión clara de quién es el que está morando en nosotros cuando nosotros decidimos abrirle las puertas de nuestro corazón al Señor. Entendemos la dimensión de Dios para entender también quién es el que está viviendo acá. Yo creo que no lo entendemos a cabalidad, hermanos. Por eso es importantísimo que estudiar estas cosas para que nosotros tengamos conciencia qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Luego aquí leíamos esta parte que yo creo que no hay nadie con una lógica o razonamiento humano que pueda explicar esto. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, ese es Jesús en el Padre, y vosotros, o sea, nosotros en Jesús. Y después dice, y yo, o sea, Jesús en vosotros. Entonces, si uno lo trata de razonar por la lógica o por la matemática o la física, es imposible. No se puede. Entonces, es increíble lo que el Señor hace con nosotros. No lo podemos entender a cabalidad, pero lo que tenemos que hacer es simplemente asimilar la información y pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para tener una mínima idea de lo que el Señor es y ha hecho con nosotros. Luego decíamos, y esto lo vamos a analizar más adelante, pero veíamos cómo el Señor dice, si alguno me ama, mis palabras guardará. Esto está en el versículo 23 del capítulo 14 de Juan. Y mi Padre le amará. Y aquí dice, y vendremos a él y haremos morada. Y haremos con él morada. Entonces, aquí está hablando de la morada de Dios. Y hablábamos de dos diferencias. Habitación, la palabra habitación quiere decir como da un sentido de temporalidad o de un lugar temporal, y morada ya es un lugar permanente. Es un lugar donde llega una persona que llega a un lugar donde no es de él, pero lo toma como propiedad, o no lo propiedad, perdón, como habitación permanente, como una casa, como un hogar, como un lugar donde ya permanentemente va a vivir el resto de su tiempo. Entonces, habitación es un sentido de temporalidad y morada ya es un sentido de permanencia. Y pues seguimos estudiando y hacíamos un resumen de todo lo que hemos estado estudiando desde hace algunos meses, hermanos, y aquí se los ordené ya por
por puntos. El repaso dice, Dios envía su palabra. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Isaías 55? Esa palabra, la cual no regresa vacía, nosotros regresamos con la palabra. O sea, no regresa vacía, nosotros regresamos con ella. Si nosotros aceptamos la palabra y la resguardamos, esa es la palabra que nos es enviada, y si la aceptamos y la resguardamos, pues es nuestra. Y hablábamos también, pasábamos que Jesús era la palabra, o es la palabra de Dios. Y cuando vamos de esa palabra, va de regreso al Padre, es Jesús yendo de regreso al Padre con nosotros. El camino de regreso al Padre es un camino de prueba, porque la palabra que nos fue enviada debe ser probada, refinada, y la palabra dice acrisolada. En las pruebas aprendemos a poner nuestros ojos en Jesús. Se recuerda que estudiamos Romanos, autor y consumador de nuestra fe, y estudiábamos Hebreos también. Él es la esencia de nuestra esperanza de llegar a un lugar de habitación o morada eterna en los lugares celestiales, el monte santo de Sión. Esa es nuestra esperanza. ¿Se recuerdan cuando estuvimos estudiando la esperanza? Pero antes Dios decide habitar en medio nuestro, hace un tabernáculo de nosotros para guiarnos en el camino de regreso a Sión, a la Nueva Jerusalén. Nos envía su Espíritu para que more en nosotros toda la naturaleza de Dios. Y se acuerdan que el pastor Carlos estuvo enseñando eso. Toda la plenitud de Dios puede morar en nosotros. Eso es impensable también. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a toda la verdad, a toda verdad. Nos guía a Jesús. Él es nuestro camino, es nuestra verdad y es nuestra vida. Ese es el repaso y hasta aquí vamos. Entonces, como veíamos, estudiamos dónde habita Dios en las alturas. Ahora vimos que Dios también habita en la tierra. No solo habita entre nosotros en la tierra, sino que ahorita también mora en nosotros. Hoy, hermanos, vamos a estudiar algo precioso. Vamos a estudiar cómo esas moradas y esos lugares de habitación para nosotros. ¿Dónde es donde el Señor, qué es lo que el Señor ha preparado para nosotros? Por supuesto que el tema no va a terminar ahí porque es enorme. Hoy voy a tratar de, no sé hasta dónde vamos a llegar, no sé si vamos a poder cubrir todo lo que es sobre las moradas, nuestras moradas y nuestras habitaciones en Dios. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva el Señor, y acuérdense que si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, bienvenido. Entonces, si se recuerdan, hoy, bueno, estudiamos la semana pasada, estudiamos Juan 14. Hoy vamos a leer todo el capítulo, porque así vamos a tener todo el contexto. Vamos a leer los 14 primeros versículos y los vamos a unir con los siguientes versículos del capítulo, porque así es bien importante que tengamos todo el contexto, ¿sí? Entonces, en los primeros, necesito que alguien me ayude a leer Juan 14, del 1 al 14, por favor. ¿Quién me ayuda a leer? Yo lo tengo. Gracias, Geraldo. Del 1 al 14, por favor. Muy bien, empiezo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido?
Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. Si podemos unir lo que estudiamos la semana pasada, donde nos decía que el Señor va a habitar en nosotros, ahora con esto pues ya tenemos un contexto mucho más amplio del capítulo. Y tal vez el orden no es el que nosotros hicimos al inicio, donde nosotros hablamos primero Dios, ¿dónde va a morar? Y leíamos la semana pasada, y lo vamos a leer más adelante, que Dios hace morada en nosotros. Pero antes el Señor nos dijo, amén, Él va a hacer morada en el cielo, junto al Padre. Hay moradas para nosotros. Entonces, Él está preparando o ha preparado moradas para nosotros en el trono de Dios, en el cielo, en el lugar donde está el Padre. Y vean cómo se expresa Jesús. Yo voy al Padre. Él va de regreso al Padre. Él es el camino al Padre. En Isaías, no sé si recuerdan, pero el camino que traza el Señor diciendo que la palabra que va de regreso al Padre, en ese camino no puede haber pecadores, no puede haber gente que esté pecando. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos ir por nosotros mismos, nunca vamos a poder llegar por la condición de nuestra naturaleza pecaminosa. Acuérdense que aunque heredamos un estado de pecado, eso nos separó de la nación o de la familia de Dios, ¿se acuerdan? Y Dios nos puso una distancia entre nosotros. Esa distancia, pues el Señor Jesús es el que la resuelve. Él es el puente, Él es el camino para que nosotros volvamos otra vez al Padre. Entonces, nadie puede llegar al Padre, como lo dice en el versículo 6, si no es por medio de Jesús. Y eso, hermanos, miren, no hay forma, aunque quisiera la gente y la humanidad está hablando que por qué es necesario que sea todo por medio de Jesús. Eso es injusto, dice el mundo. ¿Por qué tiene que ser todo por medio de Jesús? Y las otras religiones que no creen en Jesús, ¿qué va a pasar de ellos? ¿Qué va a pasar de ellos? Ellos no van a ser salvos porque no creen en Jesús. Eso es simplemente una religión. Ellos también tienen derecho de creer. Entonces, la palabra es así, hermanos. Si nosotros no la entendemos o no la dimensionamos y no la vemos como la verdad, por supuesto, va a venir el enemigo y nos va a decir, sí, es injusto, ¿ok? Y los musulmanes, ellos hay gente buena también. Y los judíos que no creen en Jesús porque pues les ha vedado el entendimiento o la visión espiritual del Señor. O la gente que está en la clásica, la gente que está en las montañas sin haber escuchado absolutamente nada. Entonces, esas son a veces preguntas que nos vienen y si vienen tenemos que saberlas contestar, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Miren, alguien hace algunos años me hizo esa pregunta. ¿Por qué tiene que ser por medio de Jesús? Y yo le tiene que contestar. Y la pregunta fue sincera. Yo le dije, Señor, yo no sé qué voy a decirle y tal vez ayúdame a cómo contestarle sin la Biblia. Porque ¿qué le vamos a decir a esas personas? Y el Señor me mandó una respuesta. Miren, es bien sencillo. Y le dije, Señor, ve, por favor, dame una respuesta. Y le contesté a esta persona, le dije, mira, ¿quién fue el que murió en la cruz? ¿Quién fue el que se entregó a sí mismo por tus pecados para que tú tengas vida? No fue nadie más que Jesús. Él fue el que se entregó. Entonces, ¿por qué
no tendría que tener el crédito que le merece? ¿No? ¿Por qué no puede, por qué tiene que haber alguien más fuera de Jesús si nadie más que Jesús murió en esa cruz? Nadie más. Y no solo eso, ¿quién resucitó después de muerto? Porque muchos se pueden decir, yo voy a morir por todo el mundo y yo voy a pagar los pecados de todo el mundo y yo me voy a, y se mete un tiro o se ahorca o dejan que alguien lo sacrifique y ahí hay otro Cristo. Y vengan, hermanos, van a ver, así como esos, van a haber muchos falsos Cristos. Pero la clave está en que nadie más resucitó. El que resucitó fue Jesús. Él fue el escogido. Y por eso es que en la palabra también dice, Él es mi Hijo amado, con quien yo tengo complacencia. En quien tengo yo complacencia. Entonces, ese es el camino. Nos guste o no nos guste. Por eso la responsabilidad también de nosotros compartir las buenas nuevas de salvación. Y pues como el mundo está, es más difícil cada día. Y el mundo lo va a rechazar, como siempre lo ha rechazado. Entonces, no sé si vemos ya el contexto de todo lo que el Señor está haciendo con nosotros. Primero, el Señor se reduce de habitar más allá de los cielos, porque los cielos de los cielos y los cielos no lo pueden contener. Decide habitar en los cielos, pero no solo eso, decide habitar y morar en las alturas. Después ven cómo se reduce aún todavía decidiendo habitar en un monte y habitar después en una ciudad. Y luego dice, voy a poner mis pies sobre la tierra. Y después dice, no solo voy a poner mis pies sobre la tierra, voy a habitar en la tierra, en medio de ellos. Y después dice, no solo voy a habitar en medio de ellos, sino que voy a habitar en ellos. Y bueno, si queremos saber dónde estuvo Jesús, Él descendió más aún, bajando hasta el Hades, hasta lo más profundo de la tierra. Entonces, vemos cómo el Señor se reduce por su propia humildad, y Él se humilló a sí mismo y se despojó de sí mismo, dice Efesios, donde dice, se despojó a sí mismo convirtiéndose en siervo. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Entonces, vemos cómo el Señor se reduce a tal nivel para que nosotros podamos ver al Padre en Jesús y tener una esperanza en Jesús del lugar que Él nos está preparando en el cielo. Acuérdense que nuestra esperanza es a futuro. Entonces, estamos apuntando a un futuro donde el Señor ya tiene moradas y muchas moradas. Y si ustedes analizan esa palabra, quiere decir, hay muchas mansiones. Esa es lo que quiere decir esa palabra. Muchas mansiones. Entonces, cuando nosotros entendemos ya es todo el camino y todo lo que el Señor está haciendo por nosotros y qué es lo que vino a hacer Jesús para nosotros, entonces nosotros tenemos que tener esa esperanza, hermanos. ¿Y qué fue lo que estudiamos cuando estudiamos la esperanza? Esa esperanza no avergüenza o no trae confusión. Entonces tenemos una esperanza, tenemos algo vivo por lo cual nosotros poder esperar. Ese es un gozo. Y se recuerdan cuando estudiamos por qué fue que Jesús sufrió la cruz, por ese gozo que fue puesto delante de él, por ese gozo que es regresar al Padre y el Padre habiéndole puesto delante de él la gloria que le había tenido antes de la fundación del mundo. Ese fue el gozo y por eso sufrió la cruz, por ese gozo que estaba delante del Señor. Y ese es el mismo gozo que nosotros tenemos que tener delante de nosotros, hermanos. Porque nosotros, de regreso al Padre, vamos a pasar las pruebas. ¿Qué es lo que dice el Señor? Cada quien tome su cruz y sígame. Entonces, cada quien vamos a tener nuestra cruz y vamos a tener que seguir al Cordero por donde quiera que va, pero puesto los ojos en Jesús o en ese gozo de la gloria del Padre para nosotros, en esos lugares o en esas moradas que están preparadas para nosotros. ¿Me explico? No sé si me ven en todo el cuadro. Entonces, vamos ahora a repasar esto. ¿Alguna pregunta, comentario? Todo claro. ¿Aló? Sí, Geraldo. No, digamos, Dios está sobre nosotros, alrededor de nosotros, en nosotros, desde el día de nuestra salvación.
¿O hay que llegar a, digamos, a cumplir algo o hacer algo para que esto se dé, o desde nuestra salvación así es? Sí, vean, y tal vez no se los puse acá, pero acuérdense que el Señor decide habitar entre nosotros. Antes de que nosotros aceptáramos o nos convirtiéramos al Señor Jesucristo, Él ya estaba aquí morando alrededor nuestro. Por eso es que de alguna forma nosotros pudimos oír la voz del Señor cuando nos llamó, porque Él estaba acá. ¿Qué es lo que dice la palabra? El reino de los cielos se ha acercado y está al alcance de nosotros. Y se recuerdan cuando estudiamos cómo tenemos que ser niños para poder entrar a ese reino, ¿verdad? Es porque de ese reino, todo lo que es la casa de Dios, o Dios, el reino, todo lo que es Dios, el reino, todo su gobierno, se acercó a nosotros y está en medio nuestro. Entonces, ya estaba en medio nuestro, y por eso es que nosotros oíamos ese evangelio, y cuando el Señor nos lo quiso revelar, nos quiso revelar al Padre, entonces nosotros oímos esa voz de pastor y dijimos, sí, Señor, es ahí donde yo tengo que estar. Entonces, el Señor es el que nos llama, el Señor es el que nos ama primero, el Señor es el que nos escoge, ¿verdad? Y entonces así es como nosotros, cuando hoy vamos a tratar de ver cómo es que nosotros le decimos sí al Señor y qué es lo que pasa, y vamos a leer tal vez al final de Apocalipsis, y la pregunta se le hizo al pastor el domingo, cuando nosotros le decimos, el Señor toca y llama, y si alguien abre la puerta, yo entro y ceno con él, pero después dice, y después él cena conmigo. Y yo le pregunté al pastor, pastor, ¿y qué le damos de comer al Señor si entra? O sea, ¿qué le vamos a dar de comer al Señor cuando entre a nuestro lugar de morada? ¿Y qué va a encontrar el Señor cuando entre? Y ahí vamos, hermanos. Esa pregunta no la vamos a contestar hoy, pero para allá vamos. Y el pastor me dio unas respuestas que yo me quedé impresionado, ¿verdad? Entonces, se trata de como de un intercambio. El Señor decide morar, de reducirse y venir a la tierra a morar con nosotros. Y no solo eso, ahora dice, Él va a morar en nosotros. Pero ahora dice, ahora ustedes van a morar en mí. Y donde yo esté, ustedes también van a estar, ¿verdad? O sea, pero primero nosotros tenemos que hacerle morada al Señor, ¿sí? Y ahí vamos a analizar más adelante, tal vez no la próxima semana, sino entre 2 semanas. Tenemos invitado especial, como les dije, y nos va a enseñar más sobre esa habitación aquí en la tierra. ¿Cómo está nuestra casa aquí en la tierra? ¿Cómo estamos viviendo? No solo cómo está nuestra morada, nuestro corazón, sino cómo está nuestra morada física, cómo está nuestra casa. Acuérdense que casa también quiere decir familia. ¿Cómo está ese ambiente, esa casa de habitación? Ese lugar donde no solo estamos morando nosotros, sino que donde también Dios tiene que morar en mí y en todos los miembros de nuestra casa. O sea, si está aquí mi esposa Alicia, ella también tiene que tener su casa bien ordenada para que el Señor pueda morar en ella. Y si en mi caso, el Señor está morando en mi casa bien, y en el caso de ella, si el Señor está morando en su casa bien, imagínense qué ambiente va a haber acá en nuestra casa física. ¿Me entiendo? Pero para allá vamos, hermanos. Hoy, como les decía, vamos a ver cuáles son las moradas que Dios prepara para nosotros. Leamos, por favor, a alguien que me ayude a leer Isaías 2, capítulo 2, versículo 2 y 3. Y aquí vamos a repasar un par de cosas. Después vamos a leer el resto de Juan, hermanos, pero vamos a ver ahorita Isaías 2, del 2 al 3. Alguien que me ayude. Alicia la va a leer. A ver, pues. Isaías 2, del 2 al 3. Recuerden, ahorita nosotros ya está el Señor morando en nosotros y ahora vamos de regreso a la casa del Señor. Ya. Isaías 2, del 2 al 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y
caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Ahora, ¿qué tipo de casas son la casa del Señor? ¿Verdad? Ahí vamos a ver varias cosas, pero por ejemplo, aquí en Isaías lo que acabamos de leer, dice, será confirmado en el monte de la casa de Jehová. O sea, el Señor está haciendo una morada donde Él está habitando en su santo monte. Y esa será cabeza de los montes, esa es Sión. Y ahí dice, correrán todas las naciones. Ahí ya no va a haber nacionalidad, sino que todas las naciones van a correr a ese monte. Y miren lo que dice acá después. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Verdad? Y dice, Él nos enseñará sus caminos. Y aquí es el Señor Jesucristo haciendo esa obra, haciendo Él el camino y enseñándonos Él mismo el camino. Dice, y caminaremos por sus sendas. ¿Se recuerdan cuáles son las sendas del Señor? Las sendas del Señor todas son misericordia y verdad. Y así es como debemos de poder identificar esas sendas del Señor. Misericordia y verdad. Esa es lo que dice la palabra. Así es como podemos identificar si estamos caminando en el buen camino, en el camino del Señor. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y pues esto lo habíamos hablado, que de la boca de Dios sale en la palabra. La boca también está en la cabeza, que es una figura de autoridad. Entonces ya vamos teniendo un poco más de información. Ahora leamos por favor Isaías 56, 6. Del 6 al 8, por favor, alguien que me ayude. Yo lo voy a leer. Gracias, Chofer. Y a los hijos de los extranjeros que se adhirieran a Jehová para servirle y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo lo llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. Dice el Señor Jehová, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún reuniré otros a él, además de los que están a él congregados. Amén. Esos que dice, aún reuniré a otros a él, somos nosotros, hermanos, los gentiles, los que éramos nación lejana. Esos somos nosotros y nos va a congregar. Pero vean lo interesante acá. Dice, y a los hijos de los extranjeros, de nuevo, esos son los gentiles, somos nosotros, que se adhieren a la casa a Jehová para servirle. Este es otro elemento importante. Ahora, ¿qué estamos tratando de identificar acá? ¿Cuál es el tipo de casa que el Señor está preparando para nosotros? Y aquí, bueno, la casa de Dios de Jacob. Ese es un lugar, pero lo más importante acá es que aquí lo que quería enseñarles es que el Señor nos va a enseñar ese camino de regreso a esa casa. Pero aquí ya nos da un elemento más. Dice, vamos a ir a los extranjeros sirviendo al Señor, amando su nombre para ser sus siervos. Y aquí es bien importante esta palabra siervos. Tenemos que aprender a servir al Señor. Y a todos los que guarden el sábado de profanarlo, abracen mi pacto. Aquí estamos hablando ya del pacto, pero por supuesto del pacto nuevo que está en Jesús, el Cordero de Dios. Y bueno, después dice en el 7, y los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen. Este es el gozo que está puesto delante de nosotros. ¿En dónde? Miren, esta es bien importante, casa de oración. Entonces, esa es una característica de los lugares y la morada que el Señor está preparando para nosotros. Es una casa de oración. Y dice, sus holocaustos o sus entregas, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Y se recuerdan todo lo que el pastor nos estuvo enseñando el domingo. Ese es en esta casa de oración. Porque mi casa, dice, casa de oración será llamada para todos los pueblos. Entonces es bien importante ya tomar como primera característica de la casa de oración. Luego vamos a seguir. Esta es la primera. Ahora vean, vamos a ver si me dejan. Más adelante voy a tratar, no sé si oyeron o pudieron ver la prédica que les mandé de la doctora Esparza. Ella explica también de la casa de sacrificio. Esa lo vamos a ver más adelante. Esa prédica, hermanos, es impresionante. Esta es la casa de sacrificio, es otro tipo de las casas, pero eso lo vamos a ver más adelante.
hoy no. Pero ese es otro, lo quería enseñar. Este es uno de las características primeras que vamos a ver hoy. Casa de oración. Ahora, por favor, necesito, sí, Isaías 33, del 13 al 16, por favor. Y aquí les quiero enseñar algo maravilloso. Leamos Isaías 33, 13 al 16, por favor. Del 13 al 16. Ni que me ayude. Si no, lo leo yo. ¿Leo yo? Sí, gracias, Nicky. 13 al 16. Del 13 al 16, correcto. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Amén. Amén. Ahora, aquí, hermanos, el Señor me mostró aquí algo bien interesante, porque aquí podemos ver lo que es una característica bien importante. Y aquí hace otra pregunta. Y vean cómo hace la pregunta en el versículo 14. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y está refiriéndose al lugar donde el Señor nos va a llevar, ¿verdad? Entonces aquí yo les hago una referencia de 1 Corintios 3, del 10 al 17. No sé si se recuerdan lo que Chespi nos estaba enseñando, y también Chofo nos enseñó de nuestro orgullo, y cómo nuestro orgullo está. Si quieren, leámoslo rapidito. No sé, alguien lo quiere leer, o Chofo nos puede leer otra vez ese pasaje. 1 Corintios 3, del 10 al 17. Ahorita lo tenemos. Sí, gracias. Vean, esto es bien interesante. Está hablando de fuego consumidor y de llamas eternas. Pero no nos asustemos, hermanos. Se refiere a esto. Del 10 al 17, ¿va, Douglas? 10 al 17, por favor. Va. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bien. Después, ustedes pueden ver cómo el Señor está preparando también ese templo. Con ese fuego consumidor y con esas llamas eternas, el Señor tiene que probar qué es lo que está en nosotros para poder estar en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñó Chofo y Chespi? Nos estaban enseñando sobre nuestro orgullo. Entonces, ese orgullo no puede estar ahí, hermanos. Nosotros por eso estamos hablando de cómo servirle al Señor. Tiene que haber un sentido de humildad y de humillación delante del Señor, porque ahí no puede haber otro orgullo. Ese fuego va a consumir ese orgullo. Y vean lo que dice después del versículo 15 de Isaías 33. Y aquí ya les puse una figura y vean lo que les inserté acá. Déjenme leérselos. Y vean cómo el Señor, la palabra es perfecta. Dice, el que camina en justicia y habla lo recto. Hablar lo recto se refiere a la boca. Y si se recuerdan de la triple naturaleza de nosotros, dice boca. ¿Qué quiere decir eso? Gusto, la razón o la oración. Y después dice, el que aborrece ganancias de violencia, el que sacude sus manos
por no recibir cohecho. Ahí habla de las manos. ¿Qué quiere decir las manos? Ese es el afecto, la adoración. Y después vean lo que dice, el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias. Eso se refiere al oído, ahí está claro. ¿Qué es el oído? Nuestra memoria o la reverencia. Y luego dice, el que cierra, ¿qué? Sus ojos para no ver cosas malas. Y dice, ojos es nuestra vista, nuestra imaginación, nuestra fe. ¿Y qué es lo que falta? Nuestra nariz, ¿verdad? Y aquí les explico aquí está nuestra triple naturaleza. ¿Qué es lo que falta? El olfato es nuestra esperanza. Y vean lo que dice acá en el versículo 16. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Él se le dará un pan y sus aguas serán, ¿qué? Seguras. Eso quiere decir confianza. Y la confianza también la podemos relacionar con la esperanza porque es la misma palabra. ¿Se recuerdan de ese estudio? Entonces aquí tenemos la triple naturaleza del hombre, cómo el Señor va a pasar por fuego nuestros 5 sentidos espirituales para poder llegar al Señor sin orgullo, sino vamos a poder, tenemos que habitar en ese lugar siendo siervos de Dios, sin ninguna especie de orgullo, hermanos. Y si dejamos que el Señor nos haga su obra en nosotros hoy, acá, entonces el Señor nos va a llevar a ese lugar. Y nuestra naturaleza va a estar según la naturaleza del Señor. Acuérdense que en nosotros por medio del Espíritu está la plenitud de Dios en nosotros, ¿verdad? Pero por supuesto está el otro yo, que es el que tiene conflicto con ese otro hombre en nosotros. Y eso lo el pastor y todos nos han enseñado de todo esto hace mucho tiempo, ¿verdad? No sé si me siguen. Ven lo hermoso que es la palabra, hermanos. Entonces, hay otra figura. Y vean cómo hace la pregunta. ¿Quién de nosotros morará en fuego consumidor? Más o menos, ¿quién podrá habitar? ¿Quién habitará en el santo monte? ¿Quién podrá llegar a ese lugar así? Y ahí van a ver a dónde vamos. Espero que podamos terminar donde quiero ir. Vamos a leer ahora. Y aquí les puse nariz, olfato, conciencia, esperanza. La esperanza es confianza, ¿verdad? Ahora necesito... leamos, esta es la primera pregunta que hicimos. ¿Se acuerdan? El Salmo 15. Vamos a contestar esta pregunta, pero van a ver, no solo se queda ahí. Yo se lo leo aquí rapidito. Salmos 15:1. Con esto empezamos el estudio. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad o en el monte santo? Y aquí la respuesta. Y dice, el que anda en integridad y obra o hace justicia, habla verdad en su corazón, el que no detrae o calumnia, dicen otras versiones, con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge aprobio alguno. Y en la Reina Valera dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. En el 4 dice, aquel cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová. Y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda o cambia. ¿Quién su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho? El que hace estas cosas no resbalará jamás o para siempre. Esa palabra siempre o jamás es olam. Hay una eternidad ahí. Entonces ahí vemos otra característica de quién es el que va a habitar en ese tabernáculo y quién va a estar en ese monte. Pero vean, vamos a seguir estudiando porque todavía no está muy claro cuál es la característica de esto. Aquí les voy a leer rapidito también otro salmo, Salmo 24, y dice, este es un salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo de los que en él habitan, porque él la fundó y sobre los mares la firmó sobre los ríos. Y aquí hace otra vez 2 preguntas. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad o lugar santo? Y aquí vuelve a responder esas preguntas. Y vean lo que dice acá. El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salud. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah.
Alzado puertas, vean esta parte, del 7 al 10, vean esto muy importante. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Selah. O sea, no sé si ustedes lo habían leído antes o lo habían oído alguna prédica de antes, pero aquí ¿de quién se está refiriendo? Sí, es Jehová, pero este es Jesús. Entonces, vean, todas estas preguntas, si nosotros analizamos cuáles son las características de quién es el que va a estar morando en ese lugar, y vemos las características y lo que tenemos que cumplir para poder estar ahí, para nosotros es imposible, hermanos. No podemos. ¿Quién va a llegar a esa estatura? Únicamente Jesús, el Dios haciéndose hombre, y quien regresa al Padre. Él es el único que puede cumplir todas esas características, todas esas ¿cómo les digo? Sí, esas características, todas esas cosas, nadie las puede cumplir más que solo el Señor Jesucristo. Y ahora vean, si el Señor regresa al Padre, y Jesús nos dijo, yo voy al Padre, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo voy y preparo moradas para ustedes, porque donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén. Ahora, ¿cómo es esto? Nosotros no podemos cumplir esas características, por una que no cumplamos, ya no podemos estar ahí. Pero si el Señor Jesús está en nosotros, Él sí lo puede hacer, hermanos. Él sí puede cumplir todas estas características. Si nosotros vamos con Jesús a estos lugares, entonces sí vamos a poder habitar en este lugar. Vamos a poder subir al monte de Jehová. Vamos a poder estar en el lugar de su santidad. Si nosotros no vamos con Jesús, no lo podemos hacer, porque nosotros, nuestra naturaleza no podemos hacerlo. Miren a Job, era perfecto, recto, perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios y apartado del mal. Pero aún así le faltaba un ingrediente todavía para poder llenar la plenitud de Dios. ¿Y cuál era ese ingrediente? Ser justificado, y no por sus obras, sino por fe. Y por eso el Señor tuvo que tratar con él para poderlo hacer justo. Y no por él, por sus obras, sino por la misericordia del Señor. Entonces, nosotros no podemos llegar a esos lugares si no vamos de la mano del Señor y con el Señor. Vamos a tratar, aquí les tengo otra, vean esto, rapidito se los voy a leer para ir terminando. Isaías 33, 20, del 20 al 22, y vean esto. Mirad a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud. Tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí Jehová será fuerte para con nosotros, lugar de ríos y de arroyos muy anchos, por el cual no andará galeón, ni por él pasará grande navío. Y vean lo que dice el 22. Porque Jehová es nuestro juez, y aquí les hice un inserto. Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Aquí salvará quiere decir Yashá, y esta es la raíz de Yeshua. Entonces vean, esta es la triple naturaleza, hermanos, o mejor dicho, la estatura del tabernáculo. Jehová es nuestro juez, ahí está la ley y el testimonio, aquí se los puse, miren. Jehová nuestro legislador, ahí están los estatutos, preceptos y mandamientos. Jehová es nuestro rey, ahí están los juicios y pactos, aquí está la estatura del Señor, la estatura del varón perfecto. O sea, ¿qué les quiero decir, hermanos? Si nosotros crecemos en el Señor y nosotros dejamos que el Señor haga su obra en nosotros, el Señor pasándonos por fuego, el fuego de las pruebas, el Señor va a purificar su templo, que somos nosotros, para que Él pueda habitar en nosotros. Pero no solo eso, nosotros, como leíamos también, cada uno vamos a edificar un templo para el Señor, cuando estemos ya en ese lugar, en el Monte Santo. Pero el Señor es el que hace la obra. En la estatura de la medida de la plenitud de Cristo es donde nosotros
tenemos que llegar, hermanos, tenemos que dejar que el Señor haga su obra, para que nosotros vayamos cubiertos del nombre, cubiertos de toda la deidad y toda la naturaleza del Señor Jesucristo, para que el Padre nos acepte y podamos habitar con Él. De lo contrario, no podemos hacerlo, hermanos. Entonces, esa es la forma como el Señor nos prepara a nosotros para poder nosotros morar en esos lugares que el Señor está preparando para nosotros. Amén. Ahora, más adelante, y lo vamos a dejar hasta aquí hoy, hermanos, pero tenemos que analizar cómo está nuestra morada hoy en día, aquí en la tierra, porque eso va a determinar cuál es el tipo de morada que nosotros vamos a hacer para el Señor más adelante. Acuérdense, la obra no es nuestra, es del Señor. No se aflijan. La obra no es nuestra, es del Señor, nuevamente. Si estamos preocupados, nunca vamos a llegar a la estatura por nuestras propias fuerzas. Nunca, hermanos. Pero la obra es del Señor, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Nos relajamos y solo esperamos? No, 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 no. Hagamos nuestra parte. Ya vimos que la casa del Señor es casa de oración. Y la doctora Esparza, perdón, en esa predica que les envié, habla de la casa de sacrificio. Y eso lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a dejar aquí hoy. Pero no sé si les quedó claro, no sé si hay alguna pregunta. Espero haberme dado a entender, hermanos. Aquí lo vamos a dejar hoy. Vamos a parar la grabación. Y vamos a dejar de grabar.